Quien haya viajado alguna vez hacia el oeste y el sur de España, seguro que recuerda haber visto las dehesas de alcornoques sin piel, sin corteza, desnudos. Alguien los ha esquilado, como se hace con las ovejas, un paisaje que cambia con las estaciones del año, ahora también con la seca. Sari Rodríguez, en Autoras de Palabra con Rosa. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer. Nuria vuelve al pueblo donde ha pasado los veranos de su infancia, un espacio natural, protegido, donde se extrae el corcho. Ella podría representar de alguna forma las dos formas de entender el futuro. Podría, desde luego, porque también conoce el pasado, que yo creo que es la mejor manera de enfrentar el futuro, ¿no? Ella conoce esa tierra, sabe que no es solo un paisaje, sino también la forma de vida de muchas personas y sabe lo que representa, ¿no? Entonces podría ser alguien que mirara al futuro con esa sensibilidad necesaria también hacia el sector primario y hacia la sostenibilidad, que a veces se vende como si fueran competencia o cosas contrarias, y yo no lo veo así en absoluto. ¿Cómo lo ves? Yo creo que muchas veces el sector primario también colabora con la sostenibilidad. Este mensaje hay que recalcarlo más porque, no sé, no me gustaría que se cayera en una especie de trinchera de el campo, la ciudad, los del campo contra ecologistas, los de ecologistas. Me parece algo un equívoco, un gran equívoco. Hay sitio para todos. Hay sitio para todos y nos tenemos que escuchar más y mejor. Y creo que todo el mundo puede tener su parte de razón. Yo creo que sí. Planteas, por un lado, bueno, pues la gente que vive del campo, la gente que vive de los alcornoques en este caso. Dentro de esa gente también el progreso. Lo llamamos progreso también yo creo que de una forma equivocada, pero una necesidad de enriquecerse más y más rápido, el corto plazo, ¿no? Y por otro lado están los turistas, los que visitan esa zona y quieren que todo permanezca igual, pero claro, ellos van unos cuantos días. Claro, y van con un tono de autoridad muy elevado, muy a menudo, ¿no? Sí. Es verdad que hay políticas agrarias cortoplacistas, aquí las encarna de alguna manera un personaje, Montero, que planta aguacates en su tierra. Sí. Pero también hay intereses cortoplacistas en la ciudad, es decir, ahí estaríamos como mínimo empatando, ¿no? Yo hablo de la ciudad aunque yo no soy de un pueblo, en todo caso sería de dos pueblos, de uno de Álava y de otro del sur. En cualquier caso, además, creo que podría convivir la idea de preservar un poco el paisaje y la idea de vivir del campo. Por ejemplo, la extracción del corcho, si bien es cierto que evidentemente al árbol un poco de daño se le hace, ¿no?, con todo ese ajetreo, pero es sostenible. Los Alcornocales es un parque natural protegido con un interés medioambiental muy claro. En cambio, los aguacates ahí ilustrarían un poco el extremo más discutible, ¿no? Porque en Málaga se están plantando muchos, no hay agua suficiente, hay extracciones de agua ilegales y yo misma he visto cómo se están secando ríos. ¿Qué pasa? Que también si los plantan allí es porque se demandan en la ciudad. Es decir, no podemos estar aquí desayunando aguacates tranquilamente y luego decirles a ellos que no los planten. Hay una incoherencia, bueno, es que hay mucho contraste en el libro, la contradicción, ¿no? Estamos sumidos en la contradicción. La extracción del corcho también es sostenible, ya digo, pero claro, al quitarle la corteza al árbol también lo dejas más expuesto si hubiera un incendio, evidentemente. Pero como es monte productivo hay menos incendios, lo digo con muchísimo temor, pero de momento ha habido menos. Es todo un juego de equilibrio raro, de contrasentido, en el que todos tenemos que responsabilizarnos, en vez de simplemente echar la responsabilidad al otro, asumir todos nuestra parte de responsabilidad, y yo creo que habría alguna manera, o tendría que haberla, porque no va a quedar otra. Lo de los aguacates, por ejemplo, es insostenible, es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, habrá que buscar entre las responsabilidades individuales y las decisiones colectivas de las administraciones otras formas y otros caminos. Te escribes, iba a decir cada capítulo, yo te digo cada párrafo, con una precisión, una poesía, lo haces tan visible, podemos oír el río, podemos ver esos árboles, que de repente
tienes una luz inmensa porque ya no está. Y ese curso del río que nos empeñamos en que el agua no tenga memoria, pero es que tiene memoria y vuelve a recorrer su espacio. Muchas gracias. Pues bueno, lo he intentado, porque para mí es un sitio, es un espacio tan sensual, o sea que te envuelve mucho el olor, la oscuridad de la noche, la sombra, en medio del calor, la sombra de un alcornoque, lo fresquito que es. Yo he estado, para escribir el libro, fui al bosque con los corcheros y en pocos kilómetros hacia arriba bajan un montón de grados, o sea, hay más frescor. El ruido de las hojas en verano, del alcornoque, de la encina, el crujido, o sea, es todo muy envolvente. Sí. El frescor del agua, el ruido del agua. Sí. Es tan sensual que yo creo que no podía trasladar lo que yo quería contar si no hacía el esfuerzo de que la gente que me leyera, las personas que me leyeran, pudieran experimentarlo a través de la literatura, que evidentemente no es lo mismo que pisar allí en la tierra, pero bueno, pero casi. Intentarlo. Vamos con alguno de los personajes, sin contar demasiado. Por ejemplo, el trabajo de ser corchero y sus riesgos pueden dejarte ciego. Sí. Me parece una forma muy bonita de introducir un personaje, ¿no? Y sobre todo al principio de la novela, en la que una rama puede ser incluso el recuerdo de ese accidente, ¿no? Ya, gente que ha amado tanto el árbol y que ha vivido del árbol y sea una rama. Eso es. Sí, pues mira, eso es una cosa, esto es tal cual, ese capítulo casi, porque le pasó a un tío mío. Era yo adolescente y se cayó de un árbol a la altura exacta que digo en el libro, porque es verdad que él luego siguió siendo corchero y sabía la altura exacta porque volvió al árbol y lo midió. Y sí, se perdió la visión de un ojo. Es que es gente que trabaja en altura y con un hacha en la mano. Es una profesión muy bonita, pero comporta mucho riesgo. No se ve el riesgo, claro. Nuria y Matilde. Dices, nosotros no viajamos, vamos al pueblo. Es una verdad como un templo. Quien va al pueblo nunca veranea ni viaja, solo va al pueblo. Y ese solo es enorme. Yo soy consciente de la diferencia porque yo he sido esa persona que bajábamos en un 127 sin aire acondicionado. Tengo 46 años, las carreteras han cambiado, aquel viaje era una expedición, ahora coges el AVE aquí en Madrid y te plantas en Málaga en nada, pero en aquella época y siempre íbamos al pueblo, nosotros nunca íbamos a hoteles. Ese tipo de veraneo que no me apena en absoluto no haberlo disfrutado, porque he disfrutado muchísimo de esa otra forma de estar en verano. Pienso a veces en mi madre, en mi tía, que ellas hubiesen descansado más quizá alejándose de la casa, ¿no? Pero yo con mi edad lo pasé estupendamente y de hecho no ha habido un solo verano, ni en el de 2020, que no haya ido al pueblo. ¿Cómo es el personaje de Nuria? Una persona que tiene una dependencia, bueno, de ella depende mucho su madre, esa madre que a veces se comporta como una niña, ¿no? Sí, pero depende de ella, pero ella también está sobreagobiada, si se puede decir esta palabra que me acabo de inventar, porque depende, pero no tanto como ella cree. Y en ese verano que se narra en la novela, que es transformador, Nuria ya ha escrito la novela entera de la vida de su madre. Ella cree saber ya cómo es la vida de su madre y cómo es su madre, pero las personas nos sorprenden, aunque creamos que las tenemos muy cerca y que las podemos ya adivinar, no. Entonces sucede algo, la madre hace algo, da una serie de decisiones que descolocan completamente a Nuria y se va a dar cuenta de que ella también dependía de su madre, quizá de forma incluso insana, y va a tener que aprender a querer de esta manera, por eso la frase de Ramón Eder, ese aforismo, querer dejando marchar un poco a las personas que quieres, que eso es muy difícil. Sí, pero además también ella se pregunta si esa Matilde que aparece de repente estaba siempre ahí, pero que ella no ha sabido provocar esa otra persona, ¿no? A veces igual van a cenar y no consigue ella estar relajada, ni que su madre se relaje, siempre hay una tensión que no se sabe ni muy bien por qué, pero son cosas que suceden. Y luego si hay otras personas cenando con ellas y la ve distendida y riendo, dice, pero ¿por qué yo no soy capaz de lograr esto? De sacar esa risa, ¿no?
No parece que es otra persona. Xavier y Miló, ¿qué me puedes contar de ellos? Yo creo que son dos personajes muy blancos, unos muy calmantes, ¿no? Para los dos, ¿no? A su manera. Milo tiene mucha paciencia con su amiga, y Xavier, bueno, pues es un hombre también que tiene, no sé, ha superado una enfermedad y parece estar tranquilo consigo mismo. En general yo creo que los personajes, salvo excepciones, son todos bastante nobles. Lo único que algunos se esconden, como Nuria, que esconde hasta su nobleza, y otros no se dejan ver igual con tanta claridad. Hay que ir leyendo para ir viendo cómo son. Sí. Pero vamos, salvo excepciones, creo que es gente muy normal, como la que te puedas encontrar en el día a día. O sea, no son, en ese sentido no son personajes muy literarios, si se puede decir así. No hay verano sin amor de verano. Es una... pero ahí en la novela se lanza la pregunta un poco de, ¿no sería mejor que los amores de verano acabaran en el verano? O sea, dejarlos así, sí, y que fueran un bonito recuerdo. Pero la protagonista también está enredada en un larguísimo amor de verano, que también en este verano transformador va a dar unas cuantas vueltas, ¿no? Va a tener puntos de giro el romance. No podemos contar más. El paisaje te acompaña en tu soledad y yo diría que te abre los sentidos y escuchas, aunque haya mucho silencio. Ya, a ti también, ¿no? Me parece Sí. que me gusta mucho. Sí. Yo alguna vez he pensado, si yo me quedara sola del todo, ya estoy bastante sola. Bueno, no, a ver, esto no sé ni si lo puedo decir, pero bueno, yo tengo un sentimiento potente de soledad incluso desde pequeña, igual por lo de ser hija de migrantes, que he crecido sin una estructura así grande, familiar, sin esa envoltura, o por lo que fuere. Digo, si yo no tuviera ya nadie, me parece que lo único que me consolaría es mirar un paisaje y que me resultara conocido y saber que nombrar los pueblos, distinguir, no sé, pues eso, algún negocio, alguna pequeña tienda, saber que hay esa luz. Por ejemplo, desde Gaucín, un pueblo de Málaga, se ve muy bien toda la costa, se ven Jimena, San Pablo, Algeciras, incluso África. Pues saber que en esas lucecitas hay algún amigo o alguien que fue un amigo, vivo o muerto, da igual. La vida y la muerte se entremezclan porque el paisaje tiene un rango temporal mucho más largo que la vida de una persona. Entonces algo, no sé, a mí sí que pienso que eso me puede reconfortar, de hecho ya me reconforta. En la novela creo que se dice que ofrece el consuelo de la pertenencia. Sí. Y creo que es así, que se abre un libro que ya conocemos, desde pequeño nos gusta que nos repitan las historias, nos lean el mismo libro, y yo creo que es algo que en la vida también se repite, que nos gusta lo conocido, lo ya recorrido, recordar la compañía, con quien se hizo el camino, ¿no? Eso, creo que el paisaje es más importante de lo que de la manera en la que habitualmente se nombra, que parece algo vacío, parece una postal, ¿no? Sí. Paisaje postal, sí. Pero no es eso, además es totalmente político el paisaje y tiene mucho alcance para mí, ¿eh? Te da seguridad. Y calor. Y calor. También Nuria, y yo esto también lo suscribo, tiene dos paisajes. O sea, no creo que las personas tengan que tener solo un paisaje, pueden tener 2 o 3 o 4 y sentir la pertenencia en varios lugares, pertenecer a varios lugares. ¿Eso te ocurre a ti? Sí. Por ejemplo. Sí. En Llodio. En Llodio, en mi valle, el Valle de Ayala y en la Serranía de Ronda, y en que es los Alcornocales, vamos. ¿Qué te lleva a los Alcornocales, aunque sea una parte de tu paisaje, como dices, pero escribir sobre esto? Porque es un sitio que conozco bien, me parece el bosque atlántico ahí con ese calor, pero es atlántico húmedo, que hay helechos, es un lugar increíble. Hay agua, lo mismo que en Cáceres, que es una provincia, no sé de cuál de las dos eres, pero vamos, Cáceres es impresionante. Y por arraigo familiar también, ya me falta mi padre hace tiempo y te das cuenta de que queda una herencia nunca explicitada por ellos,
pero que a veces germina, ¿no? Porque, no sé, supongo que es por acordarme de él, de mis tíos también, que ya me faltan -1, paternos, y mi abuelo fue corchero, mi padre también fue corchero antes de emigrar, tengo primos corcheros, o sea, no es un pasado melancólico, es que tengo primos y amigos corcheros. Y como tiene esa plástica tan brutal, ver a esos hombres subidos a ramas a 6-7 metros de altura con un hacha, el ruido que hace el hacha contra el árbol, cuando arrancan también la plancha, el crujido, los muros por ahí, no sé, es que tiene una potencia muy fuerte para mí. Ya lo veo. Hay mucho contacto con... Hay un contacto ahí con algo esencial, yo creo. Muy de raíz. Muy de raíz, sí. Sí. Volvamos al conflicto. No ya de la gente de afuera, de la gente que lo visita puntualmente o la que tiene sus miras en hacer un negocio, en acabar, en acabar con todo ese bosque, sino el conflicto entre los mismos que antes de quitaban el corcho y de repente se les ofrece un dinero más rápido y mejor. Yo no quiero seguir recogiendo alcornoques, qué bien me viene, entre comillas, esta enfermedad, la enfermedad de la seca, porque no se van a poder recuperar, a no ser que los replantes o alguno, pero no todos. De momento es una amenaza y es verdad que yo ya veo, además hay una cosa muy gráfica en el parque, que cuando lo pregunté a ver qué era, algunos tienen como una cruz con un grafiti, con la pintura de los grafitis. Son los que van a talar. Que ya están enfermos, ya no hay solución. Sí. Pero bueno, de momento sigue siendo productivo y la gente sigue trabajando y no hay problema para conformar las cuadrillas. A la gente le sigue interesando echar un par de meses. El asunto es ese, Claro. que es un trabajo estacional. Claro. No está particularmente mal pagado, creo yo, pero es... A ver, con lo peligroso que es y lo que supone y lo exigente que es, ni bien, pero que son 2 meses que, bueno, pueden ayudar mucho a una economía familiar. Sí. Y siguen, pero claro, están muy amenazados y el resto del tiempo también algo tienen que hacer. Es esa confrontación. Pero me gusta mucho lo que dices. La gente, por ejemplo, que tiene negocios turísticos, hoteles, bares, a veces confronta mucho con el que tiene cabras y tiene que levantarse a las 5 y le han plantado una terraza. Y están todos remando en cierto modo a favor del pueblo, pero no son cosas que confrontan. No hace falta que venga, como tú muy bien decías. Además me gusta mucho subrayar eso, gente de fuera o Claro. cuando quieren poner molinos, igual a alguien le viene bien porque le van a pagar algo o porque no tiene ganado, pero que tiene ganado como pastorea debajo de placas solares o de molinos. La forma de entender la vega de un río, es que está todo tan lleno de aristas, es tan dinámico, eso como decir, es muy dinámico y va todo muy rápido. Yo tengo la impresión de llegar tarde a los hitos pequeños que a mí me puedan rodear en mi pueblo, en este pueblo, y me frustra un poco. Y también creo que falla un poco la comunicación de lo que se hace, por qué se hace. Por eso creo que se han abierto más trincheras también, porque otro clásico que aquí he intentado no ser nada maniquea y dotar a todos los personajes de argumentos, porque creo que todos los tienen, pero he notado como en los pueblos muchas veces se culpa por sistema a los ecologistas, que es como un mantra. La culpa es de los ecologistas. Sí. Pero bueno, pero es que no tienen tanto poder. Por ejemplo, si este parque en zonas está abandonado, que es verdad que el medio rural a veces está muy abandonado y da mucho miedo cuando empieza a hacer calor y dices, madre mía, se cae aquí una colilla y esto va a arder. Sí. Pero los ecologistas no creen, como se suele mantener, que no haya que limpiar el sotobosque ni nada de eso. O sea, hay una serie de equívocos y sobre todo que no tienen tanto poder de momento. O sea, la ecología no tiene un poder de decir. En la Junta de Andalucía, ¿qué peso tiene la ecología? Ni ahora ni antes tampoco. O sea, no creo que sea muy particular. No sé por qué se genera esta como una animadversión, que yo creo que hay que darle la vuelta, porque muchas cosas están muy de acuerdo, ambas partes. El tema es que los ecologistas están todos en el mismo saco. Los que entienden y los que simplemente opinan, sin más. Claro, opina todo el mundo. Lo importante es que sin el campo no hay vida.
Eso es que también, por eso digo que hay que rebajar un poco el tono, porque Sí. no hay vida y estará, y esto es así, yo estoy convencida, más descuidado. Que a lo mejor hay algunas intervenciones o operaciones, no sé ni cómo llamarlo, que puedan hacer que sean más que discutibles, vale, pero sin ellos va a ser peor. Exacto. Escribiste Los últimos románticos y creo que está en fase de serie o cine. De película, De sí. película. Mm. Bien. Sí, muy bien, empiezan a rodar ya el 5 de febrero, o sea, ya es inminente. A mí me gustaría verla seca. ¿A ti no? Pues mira, no pienso en el cine, pero ya no descarto nada, porque Los últimos románticos era la historia en primera persona de una chica que apenas hablaba con nadie, muy ensimismada, tan ensimismada que era un poco estrambótica, porque ni contrastaba. Claro, la gente está tan sola, se le ocurre algo y como nadie le lleva la contraria, pues lo elevan a categoría. Y cuando dijeron que querían hacer una película, yo dije, ¿cómo una película de este tipo? O sea que ya no descarto nada, o sea que ojalá, pero no lo he pensado. ¿vale? Todo llegará. Bueno, yo creo que este es el libro en el que más te has vaciado tú, por lo que contabas antes, ¿no? Por todas esas raíces, toda esa familia, todo lo que has vivido, ese alcornoque que lo llevas muy dentro. Igual me voy haciendo más certera con el oficio, pero en agosto también me volqué mucho, ahí estaba una realidad también que no se había contado. Ese libro salió creo que en 2013 y yo quería hablar de la migración al país, de la aportación de la clase trabajadora, de toda esta gente que vino de Extremadura, vino al País Vasco, quiero decir. Sí. Extremadura, Galicia, Andalucía, Castilla, Castilla, y que aportó tanto y era muy llamativo en proporción lo poco que se había escrito. Estaba Cacereño de Guerra Garrido, que es referente, Ramiro Pinilla también había escrito algún cuento de Iván Zaldúa, pero era muy poco. En realidad a mí me llamaba la atención y yo quería hacer un homenaje y también reflexionar sobre mi propia identidad, que yo ya nací allí. Además yo estudié en euskera, es otra cultura, en cierto modo, es otro idioma, ¿no? Y quería echar un vistazo a ese tema y hablar un poco de ello. O sea que ahí también me vacié, y los románticos en cierto modo también. Pero bueno, quizá, ojalá con la edad y con el oficio se va volviendo una más certera igual. Seguro que sí. Pues un placer. Pues igualmente. Un gustazo.